Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Inbetly Talks, el podcast de Inbetly. Una pregunta que tenemos de nuestra audiencia en YouTube de la última charla nos decía Manuel Lebrón, nos decía: imagínate que el hombre, se refiere a Samu, que dice que sigue a muchos tipsters, tiene un bank de X. A mínimo que le siga a Stake 1, puede que se le quede la banca cero por tener tantas apuestas pendientes y que no pueda seguir todas. Bueno, no es una pregunta en sí, o sea, faltaría cuál es la pregunta exacta, pero supongo que se refiere a cómo gestionas esto y qué pasa si te quedas con banca cero o muy cerca de cero con muchas apuestas pendientes. ¿Eso es malo al final? Sí, eso es un problema de liquidez como puede tener cualquier empresa y eso es malo, ¿no? No tener liquidez a la larga perjudica grandemente la salud del banco o de una empresa. ¿Qué soluciones hay a esto, a la falta de liquidez? Uno está el reducir stake. Por ejemplo, si en vez de meterle 100 euros a cada apuesta, porque me quedo sin bank, le meto 40, pues oye, pues ahí a lo mejor me salvo y tengo un colchón por si tengo una mala racha. Y la otra, que es una estrategia más agresiva, es ir cerrando apuestas que veas de menos valor o incluso press para tener liquidez, para poder afrontar el día a día a quitarte de un pre que a lo mejor está de aquí a 5 días. Yo creo que en los casos en los que estamos tratando nosotros, generalmente tenemos, yo el uso de stake que utilizaba un poco antes de estos últimos meses, donde tengo más bank, era un stake en medio o el 1% del bank, ¿no? Entonces, a mí se me generaba, o sea, era una situación muy difícil que yo tuviera más de 100 unidades en juego. En el momento en el cual das el salto y contratas más tipsters y crees que puedes tener más de 100 unidades en juego, yo lo he suplido con que ya no apuesto el 1% del bank de stick medio porque la casa de apuestas no me lo permite y porque no es una unidad que a día de hoy, tal y como están las cosas, se pueda completar. Entonces, respondiendo un poco a lo que ha dicho el chico, en el caso que me imagino de Samu, es un poco ¿no? Que es muy difícil llegar a quedarnos nosotros en cero, a no ser que venga una racha tremendamente mala, que no debería de suceder, utilizando un poco tanto tipster y teniendo la varianza, digamos, de una manera no extremadamente negativa. Creo que si sabes gestionar bien tu bank, esto no debería de ocurrirte en ningún momento. Siempre tienes que tener un volumen acorde a lo que sepas que puedes manejar. Sí, al final es lo que dices tú, el control del bank es clave en cualquier apostador. No puedes apostar más de lo que tienes o jugártela todo a una moneda al aire. Tienes que un 1%, por ejemplo, del bankroll está muy bien. Sabes que no te vas a quedar a cero si lo haces medianamente bien. Yo cuando preparaba la pregunta esta, que la cogí de YouTube, yo realmente este escenario lo veo como bueno, Samu, porque, es decir, sí que tienes un problema de liquidez para las apuestas que te vengan, pero si tú lo que comentábamos, has dividido bien el riesgo por apuesta de un 1%, eso quiere decir que has hecho muy bien los deberes, porque habrás metido tropecientas apuestas a un 1% de riesgo, seguramente de distintos tipsters, por lo tanto, totalmente diversificadas, y si tu objetivo era apostar a volumen, que es la metodología que comentamos en la primera charla, lo estás haciendo fenomenal, porque has metido todo el bank diversificado y a un 1% de riesgo. Es hacerlo en ese momento. Sí que si te llegan apuestas nuevas no las podrás hacer, pero un poco ese es el objetivo, ¿no? El volumen.
Claro, a lo mejor sí, a lo mejor he enfocado un poco mal lo que es la pregunta. Sí. Mal no está hecho, todo lo contrario, está bien hecho. Has Ujú. invertido todo el bank, ahí va a haber una rotación de bank, está Ujú. perfecto. El retorno lo vas a tener. Yo me ponía en el punto en el que, oye, no tengo dinero, no tengo liquidez, ¿qué hago? Exacto. Ujú. Pues puedes o cerrar apuestas o simplemente te quedas quieto esperando a tener liquidez. Ujú. Vale, pues yo creo que está bien un poco. Hemos visto la opinión de los inversores pro sobre este aspecto, pero creo que es sano desde Inverly un poco dar una pincelada y poner contexto en esto para que no se malinterprete. Lo que se ha comentado en la charla que acabamos de escuchar es una metodología de apuestas basada en volumen, donde llegar a tener, como hemos dicho, la banca a cero, porque hemos hecho muchas apuestas pequeñas, es un escenario positivo, porque querrá decir que hemos hecho las cosas bien. Sin embargo, que nadie interprete que tener la banca a cero es algo positivo en cualquier escenario, que no nos vaya a la audiencia ahora a loguearse y apostarlo todo de golpe. Queremos que quede claro este aspecto. Y por otro lado, teníamos muchas preguntas que han quedado en el tintero en YouTube, sobre todo, y en iVoox también, sobre las charlas anteriores. Entonces, había una en concreto que se ha repetido mucho, que es referente a lo que es tema fiscal, de cómo tributar todo esto, si los tipsters, si el coste que tiene el tipster se puede reducir de la cuota a pagar al final a Hacienda cuando hacemos la renta, si el tema de stacking, qué relación contractual debería de haber. Como nosotros no nos vemos capaces de dar una respuesta sólida a nivel fiscal de todo esto, hemos creído que lo mejor es que haremos un recopilatorio de todas estas preguntas que tienen como un denominador temas fiscales. Miraremos de contactar con alguien especializado en esto del sector del juego y así os podemos ofrecer un contenido de calidad relacionado con las apuestas deportivas y la fiscalidad del juego. Sin nada más que añadir, creo que este episodio ya se publica en 2021 y por lo tanto os deseamos un feliz año nuevo desde Inverly. Muchísimas gracias y hasta la próxima.